Podemos abrir la Biblia en Marcos capítulo 2. Y vamos a... Marcos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Hemos entrado finalmente al segundo capítulo de nuestro evangelio que estamos considerando. Marcos 2, versículos 1 hasta el versículo 12. Dice así la palabra de Dios: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Oramos. Señor, bendice tu palabra. Rogamos, Señor, que tú, quien eres soberano y controlas todas las cosas, y como leímos recién, puedes ver los corazones, veas nuestros corazones y proveas de acuerdo a nuestras necesidades, y hables a nuestras vidas. Sosténnos, te rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llegamos en este momento con Marcos al punto más alto del argumento de Marcos. Recuerden que Marcos escribe su evangelio y él quiere comunicar algo, como cualquiera que escribe un libro, en este caso inspirado por el Espíritu Santo, quiere llegar. El argumento más alto en este momento en cuanto a los milagros de Cristo está en este pasaje que nosotros leímos, que tiene que ver con la autoridad para perdonar pecados. Ya vimos a Jesús con su autoridad sobre Satanás en la tentación, la autoridad dada por el Padre, el Espíritu Santo, en su bautismo, la autoridad de Cristo sobre Satanás, la autoridad de Cristo sobre los hombres, la autoridad de Cristo sobre los demonios, la autoridad de Cristo sobre la Escritura, sobre las enfermedades, sobre la lepra, sobre la limpieza, y ahora vamos a ver la autoridad de Cristo para perdonar los pecados. Esto es lo más distintivo del Evangelio de Marcos. No solamente es lo más distintivo del Evangelio de Marcos, pero lo que distingue al cristianismo de cualquier religión, lo que ofrece el cristianismo que ninguna religión puede ofrecer, es el perdón de pecados. El Evangelio provee el perdón de pecados. No hay una religión en el mundo que confirme a una persona que sus pecados pueden ser perdonados, pasados, presentes y futuros, por toda la eternidad. Solamente el Evangelio. Y este pasaje demuestra cómo es posible que esto ocurra, que es a través de la persona de Jesucristo. Es la única cosa que puede salvar a una persona del juicio. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres, los seres humanos, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio.
El cielo está lleno de pecadores y el infierno está lleno de pecadores, pero el cielo está lleno de pecadores perdonados y el infierno está lleno de pecadores no arrepentidos. Y este pasaje nos enseña cómo podemos tener el perdón de pecados. Marcos ordenó este pasaje, van a ver, porque este se llama en un género literario, es una narrativa que tenemos acá. Marcos está contando algo. Y Marcos ordenó el pasaje de una forma increíble, pero muy práctica. En la literatura nos ayuda mucho a tener esta forma de ver un pasaje, porque nos ayuda a encontrar el centro de lo que está diciendo Marcos en este lugar, o cualquier escritor. Observen. Esto es A, B, C, D, D, C, B, A. Acompáñenme con esto. La multitud se amontona, versículo 1 y 2. El paralítico entra en la casa, versículo 3 y 4. Jesús perdona los pecados del paralítico, versículo 5. Y estamos en el centro, la controversia de la autoridad de Jesús con los escribas y fariseos. Luego Jesús sana al paralítico. Luego el paralítico sale de la casa. Y finalmente, la multitud glorifica a Dios. Comenzamos con la multitud, terminamos con la multitud. Sigue con el paralítico entrando y antes del final el paralítico se va. Jesús habla al paralítico, luego Jesús sana al paralítico. Y en el medio tenemos esta discusión con los escribas. No hay forma de perderse. Marcos está llegando al clímax en la narración y está diciendo, miren lo que pasó acá y cómo ocurrió todo. Es una escena, llega un momento climático en la escena y luego cambia de escena y hay un cambio completo en las personas que están escuchando y por supuesto para nosotros en el mensaje. Pero el centro de la enseñanza está allí en versículos 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pero vamos por parte. En primer lugar, miremos a Capernaum y la multitud en versículos 1 y 2. Observen que dice el texto que Marcos dice, otra vez entró en Capernaum. Claro, nosotros entendemos que Jesús ya había estado y ahora vuelve a Capernaum. Pero no es solamente una expresión de geográfica de lo que está pasando acá. Capernaum otra vez. Y en este lugar, dice en Capernaum, otra vez se oyó que Jesús estaba en casa. En Mateo capítulo 11, versículos 23 y 24, el Señor Jesucristo hace una advertencia grande a la ciudad de Capernaum. Le dice, Capernaum, que ha sido levantada hasta el cielo, es decir, favorecida por Dios, porque con todos los milagros que se hicieron allí, que ya los hemos visto, hasta el Hades vas a ser tirada, al fondo del Hades. ¿Por qué? Porque dice, las personas que estuvieron allí en Capernaum vieron los milagros de Cristo, vieron todas las señales que Cristo hizo, pero no creyeron en Cristo. Y él dice así, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en Capernaum, ya hace tiempo que se habría arrepentido. Solamente tenemos que leer qué era Sodoma y Gomorra. De allí viene la palabra sodomía. La ciudad de Sodoma era una ciudad completamente poblada de homosexuales y lesbianas probablemente también. Todos en ese lugar. Dios destruyó Sodoma y Gomorra con azufre. Génesis capítulo 19. Jesús dice que si los milagros que se hicieron en Capernaum con esa clase de gente estaban allí, se hubieran llevado a cabo, la gente de Sodoma se hubiera arrepentido. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, es un llamado de atención también, porque nosotros no tenemos los milagros de Cristo como ellos lo vieron con sus ojos, pero nosotros tenemos toda la revelación de la Biblia. Nosotros sabemos incluso cómo va a terminar la historia sobre este mundo. Muchas personas escuchan el mensaje del Evangelio, escuchan la historia de la Biblia una y otra vez. Hoy no solamente se lee a través de la Biblia, pero se puede escuchar por internet, se puede escuchar a través de YouTube, mensajes, buenos sermones. Hay malos sermones también, pero hay mucha buena enseñanza que uno puede escuchar y leer de la Biblia. Y sin embargo no se arrepienten de sus pecados. Así pasó con la ciudad de Capernaum, tan favorecida, pero merecería más condenación que Sodoma.
Imagínense cuando nosotros aumentamos nuestro conocimiento bíblico, aumentamos nuestro conocimiento de lo que la Biblia enseña y de lo que Cristo hizo y no nos arrepentimos de nuestros pecados. Hay una mayor condenación porque tenemos mayor luz, tenemos mayor capacidad de comprensión. Pero observen lo que hizo Jesucristo estando allí. Dice el texto, versículo 2, ¿qué hizo Jesús? La gente se juntó inmediatamente, pero ¿qué hizo Jesús? Les predicaba la palabra. Jesús continuó haciendo exactamente lo mismo que hizo hasta ahora, que es predicar el mensaje del Evangelio, predicar las Escrituras. No perdamos esto de vista, es la primera escena que tenemos, un pueblo que vuelve a escuchar a Jesús, un pueblo que ve otra vez a Cristo en medio de ellos, pero vamos a ver que Cristo luego en Mateo 11, 23 y 24 le condena porque no se arrepintieron. Observen ahora lo que pasa, el paralítico y sus amigos, versículos 3 y 4. Bueno, ya leímos el pasaje, es interesante, a veces nosotros, como hablábamos hoy cuando volvíamos de Regina, en las reuniones, en los cultos, a veces hay interrupciones, ¿no es cierto? O que llora un niño, o que 15 personas se levantan para ir al baño, y hay interrupciones en los cultos, pero nunca alguien tuvo una interrupción como la que tuvo Cristo. Se rompe el techo donde está predicando y en el medio ellos tuvieron que calcular dónde estaba Cristo. Las casas en Palestina no son como las casas que tenemos ahora con tantas ventanas que uno podía ver. Las casas en Palestina tenían una escalera por afuera, tenía ventanas chicas, eran hechas de barro y tenía una escalera que llevaba a una terraza, un techo que estaba compuesto por durmientes o tirantes de madera, luego había una mezcla de ramas y hojas y luego se cubría con un barro que funcionaba como si fuera un cielo raso o como si fuera un cemento. Gracias, Coco. Así que estos hombres subieron allí, pero tenían que calcular dónde estaba Cristo porque había una multitud en la puerta, no podían ver, así que tenían que hacer el agujero en el lugar correcto. Pero esto fue toda una interrupción para el ministerio de Cristo. La multitud era realmente grande para que alguien no pudiera entrar por la puerta con un enfermo. Y al menos, hay cosas interesantes aquí, hay al menos cuatro amigos que se preocuparon por este hombre enfermo. Y yo creo que, por lo que vamos a ver ahora, que no solamente se preocuparon por este hombre enfermo, sino por el tipo o la clase de fe que tenía este paralítico. No se rindieron a pesar de los obstáculos. Mucha gente se rinde fácilmente, pero estos hombres no se rindieron. Rompieron el techo. Estaban seguros que Jesús podía hacer algo por su amigo y no se rindieron. Y la intención claramente, dice el texto, entonces vinieron algunos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él, la intención era acercarse a Jesús. Tenían la intención de estar cerca de Jesús. Querían que este hombre estuviera cerca de Jesús. Y esa era su intención, acercarse a Cristo. ¿Sabe por qué digo esto? Porque cuando las personas dicen que se interesan en la Biblia, se interesan en el Evangelio, se interesan en la iglesia, no pasa mucho tiempo para percibir si realmente tienen interés profundo. Un interés profundo para seguir a Cristo lo produce el Espíritu Santo de Dios. De otra manera no es posible. Nosotros ya lo leímos en Romanos capítulo 3. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si el Espíritu Santo no nos acerca a Cristo, no lo vamos a hacer. El entusiasmo pasa rápido, puede durar 2, 3, 4 meses, hasta un año. Pero eventualmente, si el Espíritu Santo no está trabajando en nuestras vidas, ya nos sentimos satisfechos. Pero estas personas no hicieron esto. Estas personas querían llegar hasta Jesús. Querían acercarse a Él. Querían poner a Cristo, a ese amigo en el medio donde estaba el Señor Jesucristo. Y observen cómo Jesús perdona los pecados del paralítico, versículo 5. Precioso el texto. Observen bien lo que dice. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Noten que vio la fe de ellos, pero solamente perdonó los pecados del paralítico.
¿Cómo vio la fe de ellos? Bueno, uno puede decir por las evidencias. Puede ser por las evidencias de lo que estaba ocurriendo. Estos hombres tienen fe porque miren lo que están haciendo, están rompiendo el techo. Pero la fe de ellos estaba basada en hechos que eran conocidos por todos. Jesús ya había sanado leprosos, había sacado fuera demonios, había sanado muchos enfermos durante muchas horas, había mostrado su autoridad. ¿Quién puede no tener fe en una persona así? Porque todos ejercemos fe en las cosas que nosotros sabemos que van a ocurrir. Por eso si tenemos que viajar en un avión, a menos que tenga miedo y nunca había volado, se sube a un avión y la persona que vuela, vos estás volando por fe, porque no tenés idea cómo manejar un avión. No tenés idea de lo que puede pasar. Te sentás allí y vas. Y si te tienen que operar, de lo más pequeño que sea, pero te tienen que meter a un quirófano, vos tenés fe. Porque no me vas a decir que te van a dormir y te van a cortar y te van a meter la mano dentro del cuerpo y vos solamente tenés fe en el médico. O sea, es fácil tener fe en lo que uno ha visto. Y yo creo que estas personas seguían amontonándose porque tenían fe que Jesús podía sanar, creían que Jesús podía sanar. Pero esta no es la clase de fe que perdona pecados. El paralítico solamente escucha de Cristo decir que sus pecados son perdonados. Le perdonó sus pecados. Para el perdón de pecados no es suficiente creer que Jesús es capaz de solucionar mis problemas o sanar mis enfermedades. Para tener el perdón de pecados no es suficiente creer que Cristo tiene poder para curar. Tampoco es suficiente creer que Jesús es un buen hombre. Tampoco es suficiente creer que Jesús es un maestro venido de Dios. Nicodemo en Juan capítulo 3 dijo, nosotros sabemos que ha venido Dios como maestro. Y Jesús le dijo, Nicodemo, no vas al cielo si no naces de nuevo. No es suficiente creer que Jesús es bueno. No es suficiente creer que Jesús provino de Dios. Para el perdón de pecados hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto solamente es una revelación que el Espíritu Santo hace a una persona. Es el Espíritu Santo trabajando en alguien y, como decimos, le convence a esa persona de que algo no está bien en su vida y que es un pecador. Ahora, yo sé que uno va a ir a la calle y va a hablar con alguna persona y va a decir, ¿usted cree que es pecador? Y sí, todos somos pecadores. Es muy común que la gente diga eso. Nadie va a decir, yo no soy santito, ¿verdad? Pero no se refiere a eso el Evangelio, cuando habla de nuestros pecados. Dice, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego explica, le va a convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Cuando el Espíritu Santo convence a una persona de pecado, le trae convicción de saber que no está creyendo en el Cristo de la Biblia, sino que cree en un Cristo histórico. Pero cuando el Espíritu Santo trabaja, le convence que debe creer en el Cristo de la Biblia, el Cristo que pagó en la cruz. De justicia por cuanto voy al Padre. Eso significa que cuando Cristo murió, resucitó de los muertos, y la resurrección de Cristo implica que Él satisfizo la justicia de Dios, que ya no necesitamos nosotros justificarnos a nosotros mismos, sino lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso me permite tener la justicia delante de Dios. Le convence el Espíritu Santo de que la única forma de ser justo delante de Dios, porque no hay justo ni aun uno, es a través de Cristo. El Espíritu Santo trae esa convicción. Y luego de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, el Espíritu Santo también convence a un pecador de que va a haber un juicio, y que ese juicio es severo para aquel que no se arrepiente de sus pecados. Ahora, no creemos que eso completamente estaba pasando en el paralítico en ese momento, pero sí sabemos que este hombre, aparte de creer que Jesús le podía sanar, creía que el que le podía sanar era el Hijo de Dios. Por eso Jesús le sanó. El otro asunto importante es que cuando Jesús sanó al paralítico, lo sanó únicamente con la palabra. Únicamente la palabra.
y también, únicamente con la palabra, confirmó que sus pecados habían sido perdonados. Dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué significa esto? Cuando Cristo habló, es la palabra de Dios. ¿Sabes que la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados? Nosotros no necesitamos escuchar una voz como la que escuchó el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Nosotros podemos escuchar la voz a través de la Biblia. La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados son perdonados. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es la palabra de Dios. Bueno, cuando Cristo dijo esto, miren lo que pasó, la controversia que ocurrió aquí sobre la autoridad de Jesús. Aquí está el corazón de la lección, ¿no es cierto? El corazón del sermón, como recién mencioné, el corazón del relato y la enseñanza. Y quiero que observen que ocurrieron 4 cosas. En los versículos 6 al 11 hay 4 cosas que ocurrieron. En primer lugar, cuando Cristo hizo esto, de perdonar pecados, decir que perdonaba pecados, lo primero que hizo fue comprometer a los judíos religiosos. Es decir, comprometió la religión judía. Observen, dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Primero, los escribas, que eran los religiosos, estaban sentados. ¿Se acuerdan lo que dice el pasaje al principio? Que había una gran multitud, que no podían entrar, no se podían sentar, no podían entrar los enfermos allí en ese lugar. ¿Cómo estaban ellos sentados allá adentro? Bueno, llegaron primero, evidentemente llegaron primero. Quizá la gente les dio paso porque eran los religiosos, pero estaban allí con un propósito. Ellos querían prender a Jesús para matarlo. Porque ahora vamos a ver por qué tenían la intención de matarlo, ya desde el inicio. Estaban sentados allí. Ellos querían encontrar una falta en Cristo. Y en la cronología de Marcos comienza a pintar con colores en su evangelio algunas cosas que nosotros quiere que sepamos a lo largo del evangelio. ¿Y qué está diciendo aquí? Sí, presten atención, porque esto recién comienza. Esto con los religiosos recién comienza, se va a poner peor. Pero miren cómo empieza, y Marcos pone el color. Rojo para los escribas y fariseos, se va a empezar a llenar de rojo el libro de Marcos, porque realmente hay una controversia. Pero lo primero que hizo es comprometer la religión. ¿Por qué comprometió la religión? Porque la religión judía, aparte de los 10 mandamientos, tenían 613 mandamientos, aparte que las personas tenían que poner en práctica si ellos quisieran tener la certeza de que serían aceptados por Dios. Es decir, como yo siempre explico, si el mandamiento indicaba que no se podía tocar este púlpito, entonces los escribas y los fariseos ponían leyes alrededor del púlpito y decían: no podés tocar lo que está aquí alrededor, para que si no tocas lo que está alrededor, no vas a tocar el púlpito, ¿me entienden? Entonces el mandamiento era no tocar el púlpito, dado por Dios, pero los escribas y fariseos ponían otras leyes para que eso se cumpliera. Y esos son mandamientos de hombres, que Dios nunca mandó. Y toda la religión judía estaba formada a partir de esos mandamientos de hombres. No hagas esto, no comas esto. No podían ni comer una aceituna, porque es verdad esto, no podían comer una aceituna porque si en el día de reposo, porque si se caía el carozo en la tierra, eso sería considerado como la posibilidad de siembra, y eso sería un trabajo el día de reposo. Una locura, una locura. Pero esa era la religión de hacer cosas para ser satisfechos, hacer cosas para ser aceptados por Dios. No es solamente la religión judía. Es la intención del hombre desde que ha caído en pecado. Cuando el hombre pecó en el libro de Génesis, en capítulo 3 de Génesis, lo primero que hizo fue taparse con hojas de higuera. Quiso tapar con hojas de higuera, con los delantales que ellos se hicieron, la macana que se habían cometido, que era pecar contra Dios. Y Dios le dijo: así no es la cosa. Mató un animal y los vistió con pieles a Adán y Eva, porque estaban desnudos. Y de esa forma le dijo: no es a través de lo que vos haces, es a través de la vida de otro que muere en tu lugar. Pero los religiosos, las personas religiosas, siempre creen que pueden hacer algo para ser justificados delante de Dios. Por eso comenzó un compromiso con la religión judía. Porque ¿cómo va a perdonar los pecados solamente con una palabra? Y nosotros que estamos haciendo acá todas las cosas que hacemos y todas las veces que vamos al templo y todo lo que hacemos, y dice que se puede perdonar los pecados con su palabra. Comprometió la religión de ellos. La segunda cosa que ocurre en esta controversia
es que Jesús es considerado blasfemo o Dios. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y cuando dijeron esto, metieron la pata hasta el caracol. Porque a su vez estaban reconociendo claramente que si esto llega a salir a luz de que realmente este hombre fue perdonado sus pecados, no nos queda otra que reconocer que Él es Dios. Porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Ya se sabe que solamente Dios puede perdonar sus pecados, los pecados. Pero ellos lo iniciaron con una blasfemia, dijeron, blasfemias dice. ¿Por qué? Y a esto me refería porque querían matarlo. Porque ya en el Antiguo Testamento, ya en el libro del Levítico, se establecía que una persona que blasfemaba contra Dios era muerta apedreada. O sea, cuando Cristo fue llevado al Sanedrín y cuando fue juzgado antes de ser crucificado, le dijeron, este hombre es blasfemo y merece morir, porque se ha hecho Dios. Ya empezaron con esto y terminaron con eso. Y la verdad es que la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, en el libro de Isaías. Entonces este hombre se está atribuyendo algo que solamente Dios puede hacer. Es un blasfemo. Así que la declaración de ellos en versículo 7 los colocó en una posición ineludible. Si es blasfemo, no es Dios. Pero si realmente puede perdonar los pecados, no me digas que hay un punto intermedio. Pues ya lo dijiste, si es blasfemo, no es Dios. Pero si puede perdonar pecados, es Dios. No hay punto intermedio. Y es un tema importante en todo sentido. ¿Por qué? Porque cuando la gente habla de Cristo, otra vez, o es un buen hombre, o es alguien que me gusta, o yo amo a Jesús, o esto y lo otro. Pero eso no es suficiente. Si es Dios, merece ser adorado, merece que yo dé toda mi vida, merece que yo le entregue todo mi ser, merece que yo le sirva, porque es Dios. Así que, ¿Jesús es blasfemo o es Dios? La tercera cosa que pasa aquí, en versículo 8, es que Jesús conoce los corazones. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban, que pensaban de esta manera, porque el versículo 6 dice que cavilaban en sus corazones, y conociendo Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Entonces, lo que hace Marcos con esto, al decir conociendo Jesús en su espíritu, que cavilaban, lo que está haciendo Marcos es dar un anticipo de la divinidad de Cristo. Está tirando una idea y está mencionando, miren, si Él conocía en sus corazones, esto es un anticipo que yo le estoy dando de que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede ver los corazones. En el Antiguo Testamento, en 1 Samuel 16:7 dice que el Señor mira el corazón. 1 Reyes 8:39 dice, porque tú conoces los corazones de los hombres. 1 de Crónicas 28:9 dice, porque el Señor escudriña los corazones y entiende toda intención de los pensamientos. Jeremías 17:10 dice, yo, el Señor, escudriño los corazones. Ezequiel 11:5 dice, yo sé las cosas que vienen a tu mente, cada una de ellas. Y Jesús era exactamente igual, porque en Juan 2:25 dice que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de lo que había en el hombre, porque Él sabía lo que estaba en el corazón del hombre. Él sabía lo que estaba en el corazón de los hombres. Y esto es importante porque Dios no cambia. Y si Dios no cambia, y Dios es eterno, es exactamente igual hoy que lo fue en el tiempo de Marcos y que lo fue en el Antiguo Testamento. Dios puede ver los corazones y Dios está viendo nuestros corazones. ¿Cómo sabemos que Dios ve nuestros corazones? Muchas veces nos hace saber que ve nuestros corazones a través de una predicación. Nunca me voy a olvidar, nunca nos vamos a olvidar con Silvina, de un hermano en Cristo que ya está con el Señor en Uruguay, que nos contaba cómo él se convirtió en Australia. Su esposa se había convertido y él era ateo, absolutamente duro contra Dios, pero acompañó a su esposa a la iglesia. Y el pastor estaba predicando, y Coco se llamaba este hombre, también Ángel, se llamaba Coco, se inclina a la esposa y le dice, ¿ya le tuviste que andar contando al pastor todo lo que me está pasando? Y la mujer se rió, después Coco se convirtió.
Pero esa fue la expresión, y él lo contaba así. ¿Cómo sabía este hombre lo que me estaba pasando? No sabía este hombre lo que le estaba pasando. Estaba predicando en ese día, porque Dios ve los corazones. Dios ve los corazones. Jesús ve los corazones y sabe lo que hay en nuestra intención. Y Él sabe cuando hay arrepentimiento de pecados y cuando no lo hay. Y observen la cuarta cosa que pasó aquí, en versículos 9 al 12, es que Jesús comprueba finalmente su autoridad. Llegamos al corazón de todo. Estábamos en el corazón del pasaje, pero este es el momento más clave, ¿eh? El razonamiento es completamente claro. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil hacer? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? Levantá tu lecho y andate a tu casa. Y ellos no contestaron, porque es una respuesta, es una pregunta retórica. Ya sabemos lo que es más fácil. Es decir, es más fácil decir tus pecados te son perdonados, pero no es fácil verificarlo eso. No es posible verificar tus pecados te son perdonados. Es más difícil decir, levántate, toma tu lecho y anda, pero no es fácil, pero es más difícil decirlo, aunque sería posible verificarlo. ¿Por qué? Porque la persona se levanta y sale y uno lo ve. Así que tenemos una controversia acá, porque una cosa es fácil pero no se puede comprobar, y la otra cosa es difícil pero se podría comprobar. Así que eso es el argumento que tiene el Señor Jesucristo, de manera que si dice lo primero y hace lo segundo, si dice tus pecados son perdonados y luego sana a la persona, entonces la conclusión ineludible, ¿cuál es? Que Jesús es Dios. Ellos ya pisaron el palito, ellos dijeron, este blasfemo, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Bueno, si ustedes creen que esto es fácil y esto es difícil, díganme qué es más fácil hacer. Y Jesús es Dios porque solamente puede perdonar pecados, pero Jesús es Dios porque solamente puede crear nuevos brazos, nuevos ojos. Él puede crear vida. Él puede echar fuera demonios. Él puede sanar personas. Pero principalmente, y este es el punto, es hermoso que Él hubiera sanado tanto, pero lo más hermoso es que perdona nuestros pecados. Porque nosotros vamos a morir un día. Y puede ser que me crezca un brazo que no tenía, o pueda tener piernas que no tenía, pero un día se van a pudrir en una tumba. Pero el perdón de pecado no me lo quita nadie. Necesitamos estar seguros que nuestros pecados son perdonados. No necesitamos más salud, que es bueno tenerla. No necesitamos sanidad, que es bueno tener sanidad. Lo que necesitamos es el perdón de pecados, y eso es lo que estamos predicando acá. Yo quiero que tengas esa seguridad de que tus pecados son perdonados. Y si no tenés esa seguridad de que tus pecados son perdonados, no hay nada en este mundo que valga la pena. Porque todo se va a terminar. Se va a terminar nuestra vida, se va a terminar lo material, se va a terminar nuestro cuerpo, se va a terminar todo. Pero quien tiene perdón de pecados no muere nunca más. No muere nunca más. Esto es lo que Jesús afirma en versículo 10. Versículo 10, escuchen. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y hoy también es así. Y utiliza la expresión Hijo del Hombre, que es una expresión típica del Evangelio de Lucas, pero es solamente una sola vez en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 7, el Mesías es identificado como Hijo del Hombre. Es una frase muy común en el Antiguo Testamento para referirse a Ezequiel, a los profetas, le dice Hijo del Hombre, pero en Daniel está en mayúscula, Hijo del Hombre. Era un título mesiánico. O sea, Cristo no dijo, para que sepáis que yo soy el Hijo de Dios, dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre, y estaba dejando la puerta abierta como, ¿qué está diciendo? Está diciendo que eso que no es, porque no es muy común esto del Mesías como el Hijo del Hombre. Se usa una sola vez, pero entonces Cristo está diciendo, todavía no tiramos la bomba acá, pero ya empieza. No quiero cerrar la puerta para predicar el Evangelio, pero para que sepan que puede perdonar pecados. Dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados.
¿Y qué hace Marcos para ir terminando? ¿Qué hace Marcos para demostrar lo que está comunicando? Utiliza su frase favorita. Dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida. Ya estamos acostumbrados a esa frase, ¿eh? Pedro y Andrés enseguida dejaron las redes. Juan y Jacobo enseguida dejaron. La suegra de Pedro enseguida se sanó. El leproso enseguida quedó limpio. Y ahora este hombre enseguida tomó su lecho y salió delante de todos. Porque eso es lo que Marcos está diciendo. Cuando una persona tiene el perdón de pecados, enseguida es perdonado. No tiene que pasar tiempo y años en su vida. Enseguida es perdonado. Inmediatamente. Cristo perdona tus pecados. Eso es lo que hace. Y finalmente, entonces, la multitud glorifica a Dios. Observen el versículo 12. Él se levantó enseguida tomando su lecho, salió delante de todos. Me imagino que antes no había lugar para entrar y ahora había lugar para salir. Abrieron para que salga este hombre con su lecho y salió en medio de todos. Allí los fariseos no sabían qué hacer. Cristo estaría sonriendo, los discípulos sonriendo también. Pero allí sale este hombre. ¿Y qué hace la multitud? Se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Pero no dice que sus pecados fueron perdonados. De hecho, Mateo, que también relata este pasaje, dice que la multitud dijo, es increíble, Dios, de manera que Dios ha dado esta potestad a los hombres. Seguían viendo a Cristo como un hombre. Seguían viendo a Cristo como un hombre que tenía potestad para hacer lo que estaba haciendo. No habían visto la sanidad, no habían visto la sanidad interior del paralítico, el perdón de pecados. Solamente lo había visto Jesús y el paralítico. Salió caminando con su lecho bajo el brazo, pero más que todas las cosas salió salvado, salió transformado, salió limpio de sus pecados, transformado completamente. Y eso es lo que nosotros predicamos. La pregunta es, o que nos debemos hacer, ¿en qué situación nos encontramos con relación a Jesús y su persona hoy? ¿Es un buen hombre? ¿Es alguien que puede hacer milagros? ¿Es alguien que tiene poder? ¿O realmente es Dios? Y si es Dios y puede perdonar pecados, la pregunta es, ¿han sido tus pecados perdonados? Y si tus pecados han sido perdonados, ¿vivís realmente de tal manera que le decís a todo el mundo, mirá lo que ha hecho Dios en mi vida? Porque el entusiasmo se pasa rápido, pero la salvación hace que nuestras vidas sean transformadas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta enseñanza preciosa de la sanidad del paralítico y la salvación de este hombre. Gracias, Señor, porque a través de esto nos recuerdas que también nosotros podemos tener perdón de nuestros pecados solamente por tu palabra, pero por la obra de Jesús. Gracias que tienes autoridad para perdonar nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos. Así que pedimos, Señor, que uses tu palabra en nuestros corazones, ya que tú los ves, como recién vimos, tú ves los corazones. Y guárdanos de ser como la multitud, que podemos glorificar y todo, pero no tenemos cambios en nuestras vidas. Protégenos de la religión falsa, que lo único que hace es apagar la obra de Cristo. Y sosténnos para que tengamos valor de confesar que hemos sido perdonados de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús.